Tema pobreza, lógicamente es el tema del momento. Yo creo que igual no hace falta ver las estadísticas del INDEC para darte cuenta en qué estaban, ¿no? Básicamente. Siempre llegan bastante atrasadas, es la primera parte del año, el primer semestre, ascendió de 41,7%, que era en diciembre del año pasado, a 52,9%. Este es el dato que difundió ayer, o sea, más de la mitad de los argentinos están bajo la línea de pobreza. Quiere decir que el dinero, sus ingresos, no llega a cubrir la canasta básica total, que estos son los alimentos esenciales para vivir, educación, salud, transporte. Sí, ahora, la mitad, yo no sé si tomamos con la mitad, ¿sí? La mitad de la Argentina, vos vas caminando por la calle y cada 2 personas, una es pobre. La mitad, es una barbaridad como cifra. Cambia también la lógica o la idea, el preconcepto que uno quizás podía tener de la pobreza, antes quizás en barrios más vulnerables. Bueno, no, ahora todos podemos tener vecinos, porque hoy tener un trabajo formal hace que quizás no te garantiza que no al seas contrario, pobre. que mucho trabajo formal por debajo de la línea de pobreza. Eso significa que más de la mitad, que es un fenómeno muy amplio y la indigencia arriba del 18%. Algunos detalles, bueno, los niños de entre 0 y 14 años, 2 de cada 3 niños están bajo la línea de pobreza. 2 tercios. 2 tercios exactamente. Y cuando vamos al segundo segmento etario más afectado, son las personas entre 15 y 29 años. O sea, el futuro de la Argentina, ¿no? Entre 0 y 29 años. Están... que todos sabemos además que en hogares pobres y mal alimentados tu desarrollo intelectual es recontra afectado. Te lo afecta, con lo cual fíjate lo que es hacia el futuro. Ahora, esto es primer semestre. Estamos terminando el tercer trimestre. Quiere decir, en octubre debería haber alguna estadística no oficial, seguramente va a ser la UCA. La UCA. ¿Qué se sabe de estos 3 meses? Bueno. O sea, 52%, 51,9% es al 30 de junio. Exactamente. La UCA hace mediciones trimestrales muy serias. Se sabe que el primer trimestre del año fue el peor, ya el segundo tuvo una leve mejoría y lo que estaría... A ver, son mejorías leves, como vemos también con el poder adquisitivo, un ascensor que cae en muchos pisos y recién levanta algunos, y este último trimestre también el poder adquisitivo iría aumentando. Para eso yo te traje una ley económica que nos sirve para pensar si va a bajar la pobreza y qué tiene que pasar en la economía argentina para que baje la pobreza. Ahí vamos a intentar ir al iPad. Bueno, acá teníamos los principales datos. ¿Qué tiene que pasar básicamente para que este número baje? Necesitas 2 cosas. Necesitas que la economía crezca y que baje la inflación, porque la pobreza se mide con la canasta básica total, que es por ingresos. La ley de OCU lo que nos muestra es una relación inversa entre el crecimiento económico, que es el PBI, y el desempleo, que está muy vinculado al poder adquisitivo, que sabemos que para la pobreza es fundamental. ¿Cómo funciona esta ley de OCU? Bueno, es una relación inversa, entonces, por ejemplo, la economía argentina antes de la pandemia, podríamos decir que estaba por acá, con un PBI que después empezó a caer el PBI, entonces voy a ir haciendo puntitos hacia este lado, y el desempleo empezó a aumentar, hasta que llegamos, si les parece, al dato que da el INDEC ayer, que sería un punto por acá. Vemos una recesión que aumenta y aumenta el desempleo. Obviamente cuando vos tenés más desempleo y menos crecimiento económico, cae el poder adquisitivo y eso termina generando un aumento de la pobreza. La ley de OCU entonces es una relación inversa, la voy a hacer con este colorcito celeste, que es una línea así. ¿Qué necesita ahora la economía argentina? Empezar a transitar esta curva que hicimos para el otro lado. Esto es lo fundamental que empiece a suceder y ya tuvimos indicadores como el EMAE esta semana que nos dicen que la economía tiene que empezar a caminar en este sentido. Esto es fundamental para que la pobreza baje. Necesitas crecimiento económico. Vimos, por ejemplo, un indicador del EMAE que se publicó esta semana que la economía en julio respecto a junio creció un 1,7%. Y necesitas, obviamente, ¿cómo funciona la dinámica? Acá la tenemos. Lo que estamos buscando es que crezca el PBI y que baje la pobreza. Sí o sí necesitas eso. ¿Cómo se...? Y que baje la pobreza. Lo voy a poner con una letra P. ¿Cómo funciona esto? Lo primero que necesitas, las empresas necesitan tener una señal y es que aumenten las ventas, que te aumente la demanda. ¿Cómo está intentando el gobierno que aumenten las ventas? Con el blanqueo, que se extendió y acaba de superar en efectivo al de Mauricio Macri. ¿Cómo más? ¿Qué otra manera? Bueno, que aumente el crédito, que está aumentando. De esa forma
se está buscando que aumenten las ventas. Una vez que vos tenés una empresa, Antonio, y te aumentaron las ventas, por ejemplo, una pinturería en la manzana de tu casa, va a poner un cartel que va a decir necesito un empleado más, Sí. una vez que le aumenten las ventas. De esa forma, la economía empieza a tener más empleo y recién ahí empieza a mejorar el poder adquisitivo y eso te hace que mejore la pobreza. Este es el camino, esto nos dice la ley de Ockham, la economía, que tiene que empezar a transitar la economía para bajar la pobreza. Obviamente, lleva tiempo revertir estos números. Rubén. Aprovechamiento político fue obvio de este número. Está claro que los responsables políticos de la vida argentina de las últimas décadas lo que van a querer mirar siempre son fotos y no películas, y acá lo que hay que ver es la película, no la foto. También ayer yo la escuchaba o la leía a Tolosa Paz. Y creo que tenemos O sea, yo digo, que no tienen cara, realmente no tienen cara. Ahí lo tenés. Triste, el ajuste implacable muy triste, el ajuste implacable del gobierno golpea a las familias, trabajadoras y los adultos mayores, profundizando la crisis en lugar de generar soluciones. La indigencia subió 18,1 y lo más alarmante es que la brecha se agranda respecto a niños y niñas, más del 66%. Bueno, la frase fue toda tuya, Mila, y me parece que lo que hay que tomar es eso. Pero no tienen cara, porque dale los 11 puntos a Milei, completo. Hermana, dejaste un gobierno con el 40% de pobres, 4 de cada 6 argentinos. No tienen cara. En serio, dale los 11 puntos a Milei. De todo el ajuste, de la inflación, la recesión, completo, sí, dáselos a Milei. Responsable de los 11 puntos de pobreza, una barbaridad. Che, dejaron el gobierno con 40 puntos de pobres, con una pobreza de 4 de cada 10 argentinos. ¿En serio tienen cara para hablar? Y con tarifas reprimidas. Pero por eso, tío, ni nos metamos en esos detalles de la economía. Olvídate, vamos a suponer que estaba todo... El ajuste, dáselo todo a Milei, completo, 11%. Gusto de Milei, le encantó hacer el ajuste, le encantaba las tarifas blanquearlas, todo. Dáselo completo a Milei, no importa. 40 puntos de pobreza, che, tienen un nivel de caradurismo tan brutal. ¿Cómo se les...? Cállense la boca, digo, ayuden a que el país funcione, pero cállense la boca. ¿Cómo se les ocurre salir a criticar algo cuando entregaste un país con el 40%? Y acá sí, si querés, le agregar a un paso de la hiperinflación, todo, pero ni siquiera. Mira, te concedo hasta el beneficio de que no íbamos a la hiperinflación, de que las tarifas las tenías bárbaras, te concedo todo lo que quieras. Los 11 puntos, responsabilidad plena de Milei. 40% de pobres entregaste y estás hablando. Son unos, no, iba a insultarlos si no quiero. En el medio hay que sumar... Unos desvergonzados, realmente. Yo te concedo lo de la idea de íbamos o no íbamos a la hiperinflación. El resto no sé por qué. La verdad que en el medio de todo lo que hay también es, durante el kirchnerismo, no nos olvidemos que tuvimos la manipulación de los índices. La manipulación de los índices escondieron pobreza. Es decir, estos niveles de los que vos hablas, hay que sumarle que hubo una actitud dolosa y penal de negar los índices para esconderlo. Es increíble, realmente que hablan, que se pongan a hablar, que se pongan a criticar, es increíble. Han destrozado a la Argentina. La han entregado con 211% de inflación y 40% de pobres. Como vos bien decís, dibujado seguramente. Pero claro. Y se ponen a criticar, es una cosa... Si querés miramos lo que dijo Milei. Por suerte yo creo que la gente se dio cuenta, ¿no? Lo que hicieron y se dio cuenta qué clase de dirigentes políticos fueron y son. Pero bueno. Quien salió a hablar, perdón, me equivoqué yo recién. Quien salió a hablar fue Mauricio Macri. Es interesante. No nos engañemos, las consecuencias del populismo se pagan siempre. Es interesante porque además Macri en algunas cuestiones, lo veníamos diciendo todos estos días, se mantenía en silencio, algunas dudas. Acá fue muy claro, Argentina entró en recesión en una pre-hiperinflación en 2023. Ahí se me apagó la pantalla, acá estamos. Debido a la catastrófica política económica de Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, por lo tanto, el doloroso índice de pobreza que acabamos de conocer es el resultado de ese recurrente desquicio macroeconómico al que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo. Bastante claro, ¿no? Eso sí. Claramente tenías un montón de precios importantes de la economía reprimidos. Pero por eso digo, sorprendente que se pongan, yo entiendo, son políticos, lo único que les importa es su posibilidad de tener un carguito para no laburar en su vida, que es lo que hacen, pero la verdad que tengan un poco de vergüenza, un poco de dignidad. ¿Cómo van a salir a criticar
Entregaste un país devastado. Pero hablan. Y perdón que te quiero creerlo. Y a dibujar los índices, yo le agrego algo que es, porque Lara lo sabe muy bien, cuando vos te comparás con el resto de los países. Acá tenemos algunos otros elementos que no existen en el resto del mundo cuando mide pobreza. Por ejemplo, ficcionar puestos de trabajo, como hacemos con los planes sociales. Claro, con los planes sociales. Entonces, digamos, obviamente, si a Argentina le sacamos toda la estructura que en los últimos 20 años le cargamos, digamos, de sostenimiento de la situación social por planeta, y los números son mucho peores. Increíble. Y Tolosa Zapaz, que además precisamente manejó los planes. Bueno. Bueno. Mañana va a ser un día muy importante para los venezolanos.